Bienvenida, Edith Monzao. Bueno, hicimos como una pausita, ¿no? Sí. Con un montón de actividades bueno, que teníamos. Así que estamos retornando con un tema muy importante son los trastornos de ansiedad en los niños y en los adolescentes. Más que nada para conocer el comportamiento y reconocer cuándo está sucediendo eso en nuestros hijos y cómo acompañarlos, ¿no? ¿Cómo estás, Edith? Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto volver a estar acá y bueno, es un tema muy importante el que propones hoy. Primeramente, darnos cuenta y ser conscientes que la ansiedad es algo normal de la vida, ¿no? La Y ansiedad además, es el motor. no solamente nos ocurre a nosotros los adultos, sino que lo sufren también los chicos, ¿no? Y está bueno poder resolverlo desde la infancia para después vivir de otra manera ya en la vida adulta, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros a veces esa ansiedad propia como motor de la vida es normal y no le tenemos que escapar como tal, sino aprender a manejarla. Por eso es importante que también lo hagamos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, porque a veces la palabra ansiedad se utiliza para definir esa preocupación o ese estado de que el nene se siente asustado, y esa ansiedad es normal, no tiene por qué ser un problema. Nosotros tenemos que generar formas saludables de manejar esa ansiedad. O sea, esa ansiedad se caracteriza por a veces temor, preocupación, pero cuando ese temor o esa preocupación se transforma en una inquietud mucho más notoria o terror incluso, a esa capacidad de poder funcionar normalmente, y hay como una sensación de hacer todos los miedos o las incertidumbres en forma desproporcionadas, eh, y se suman ciertos síntomas físicos como la transpiración, las palpitaciones, los dolores abdominales, me duele la panza, La esas reacciones de sensación que les falta el aire también, ¿no? Exactamente, exactamente, son todos síntomas del sistema simpático, que nosotros ya hablamos en otra oportunidad, sistema simpático que de simpático no tiene nada, pero es una parte de nuestro sistema nervioso autónomo que es el que responde frente a la secreción de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Por eso la ansiedad, el miedo, el estrés son los principales desencadenantes de estas hormonas que automáticamente cuando se generan en nuestro cuerpo producen este tipo de síntomas. No son enfermedades, sino son síntomas que se generan a partir de una emoción, como es la ansiedad. O sea, a veces nosotros, como es un nene, vemos que es una criatura, lo vemos ansioso, queremos ayudarlo, y a veces sin querer podemos entorpecer o minimizándolo o no queriendo darle importancia o no conectándonos con los sentimientos. No, acá no pasa nada, no tenés que tener miedo, y a veces queremos de una manera tajante y digamos puntual eh, eh, hacer que esa situación cese, cuando en realidad tenemos que buscar una conexión como para que esas emociones el chico las puede expresar, y a partir de ahí poder abrirle un ambiente de confianza para que él pueda enfrentar sus miedos, para que él pueda recibir de parte de mamá, está todo bien, quédate tranquilo, todo va a salir bien, y para que esa ansiedad no se transforme en angustia. Nosotros tenemos que ver que muchas veces detrás de esa ansiedad hay un miedo de parte de ellos de que algo malo va a suceder, que les puede ir mal en un examen, de que pueden llegar a pasar vergüenza, especialmente cuando hablamos de adolescentes, donde están tan exacerbadas ciertas cuestiones de su estima y esa necesidad de ser aceptado, de ser apoyado, de ser elogiado, esa imagen que a veces está tan vulnerada,
Entonces muchas veces ese temor a pasar vergüenza, a verbalizar, a decir dije algo y los demás se rieron, todo eso hace que se vea afectada la estima y bueno, eso genere una ansiedad que puede llegar a ser un trastorno, como vos dijiste al principio. Cuando ya nos encontramos que el sistema simpático está ahí presente con sus síntomas y el sistema parasimpático no los puede contrarrestar, ahí nosotros tenemos que tomar ciertas pautas, ciertas decisiones, que a veces en algunos extremos no está mal el hecho de tener que, y estaría indicado, que el chico pueda ver un profesional, especialmente cuando hay trastornos de sueño, cuando hay situaciones evitativas, cuando el chico no quiere ir más a ciertos lugares. Entonces hay ciertas cuestiones que muchas veces tienen que ser tramitadas por un profesional. Nosotros tenemos que ver que en este tema a veces la injerencia de la herencia tiene que ver. A veces una familia ansiosa, una persona que ha tenido trastornos de ansiedad, a veces hace, no que se herede así puntualmente, sino que haya una predisposición que cuando hay lo que se llama factor desencadenante, algo que pasa, esa ansiedad que estaba latente se desencadena de una manera avasallante, ¿no? Por ejemplo, una de las desencadenantes fue la pandemia, y hoy por hoy todavía seguimos viendo los efectos, porque la pandemia trajo muchos desastres, la desestabilidad económica en muchas familias, pérdidas de papás, de abuelos, pérdidas de varias personas muy cercanas en el núcleo familiar. ¿Y qué pasa? Esa ansiedad que estaba en estado latente, con un factor desencadenante, crece. Ujú. Y el tema que decías, ¿no? Que la ansiedad causa preocupaciones, miedos exagerados, todo eso, pero además no solamente afecta a lo emocional, sino a veces a lo físico, porque los chicos pueden dejar de comer, ¿no? Cambia el estado de ánimo también, puede producir algún problema físico, ¿no? En la salud, digo, ¿no? Hablando de eso. Exactamente, exactamente, y los papás tienen que estar atentos a esas cuestiones. A veces uno le pregunta a los papás cuestiones de los hijos y los papás no saben, ¿y qué come? ¿Cuánto come? Y nosotros tenemos que estar pensando que la alimentación es fundamental para contrarrestar la ansiedad, porque hoy los chicos a veces comen muchas harinas, muchas frituras, mucha comida chatarra, que produce un nivel de inflamación importante en el cuerpo, lo que ayuda a la patología de la ansiedad. Las harinas son muy malas. Entonces nosotros tenemos que pensar en que el chico cuidar primero que desayune, los chicos necesitan desayunar, ir a la escuela con una base de alimentación biológica que los permita conectarse con los contenidos y comprender, tratar de comprender. Entonces, la proteína es fundamental, tratar de evitar la comida chatarra también, las frutas, las verduras, todo lo que es sano, tratar de tomarnos el trabajo de hacerlo de una manera que les guste, porque a veces a los chicos no les gusta y tenemos que ponerle un poco más de onda, buscar recetas que contengan ese tipo de alimentos que ellos necesitan y hacérselas. Cocinar también sería una buena forma, ¿no? Hacerlos que intervengan en la parte de la cocción, de la producción de lo que van a comer. Eso les va a generar el interés, la motivación de comer después. Exactamente, me parece muy, muy bárbaro lo que acabas de decir. Cuando los chicos intervienen en la alimentación, es como que le dan el valor que tienen. Porque ¿qué pasa? Cuando hablamos en la adolescencia, y hablamos recién del problema que tiene el adolescente con su autoimagen, muchas veces empiezan los problemas de anorexia, de bulimia, justamente porque nos empezamos a ver en esa etapa gordos o flacos, y bueno, empieza todo un ciclo de el temor a no estar a la altura del resto, aparte de la exigencia académica, que en esa etapa juega un factor importante que los chicos tienen que
con el que tienen que batallar, la autoexigencia, y muchas veces la autoexigencia viene de la exigencia que los papás ponemos en los chicos, ¿no? Que nosotros plantamos en ellos, de que podrían dar más, que podrían tener mejores notas, y bueno, y nosotros tenemos que cuidar mucho, porque muchas veces la ansiedad, digamos que no se sabe ser tramitada, no podemos lograr tramitarla en la infancia y pasa a la adolescencia, muchas veces es uno de los causales para dar entrada a las drogas, ¿no? O sea, la ansiedad los chicos la manejan. Las drogas y un montón de salidas que pueden llegar a pensar que serían efectivas para olvidarse de lo que está pasando, ¿no? Es importante lo que decías entonces, la alimentación, el acompañamiento, ¿no? De la familia, la comprensión desde el adulto hacia el niño de lo que le está pasando, que, bueno, darle espacio que eso es normal que le pase, pero ver cómo lo gestiona, ¿no? Y Exactamente. hablaste de la pandemia y algo fundamental de los chicos es el trastorno también en los sueños, ¿no? Ellos cómo cambiaron sus hábitos y cómo eso también le puede llegar a generar una ansiedad, ¿no? Desde tal vez, no sé si se puede nombrar adicción en muchos casos al celular, a la computadora, a todo lo tecnológico, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Y realmente el sueño es muy importante porque antes se decía que durante el sueño el cerebro descansaba, hoy se sabe que trabaja más que nunca. Y toda esa desintoxicación que se produce en el cerebro en momentos del sueño, es muy, muy, muy importante que cumpla los horarios. Un niño tiene que dormir de 8 a 12 horas, un adolescente de 8 a 10 horas como mínimo, para poder recuperarse, como así también hacer ejercicios con regularidad. Tenemos que motivarlos a que hagan, cada papá sabe que hay algo que le gusta o que no le gusta. Ir a bicicletear, yo añoro la etapa cuando mis hijos eran chicos, nos íbamos los 5 a bicicletear al velódromo y disfrutábamos tanto el hecho de ir en familia a bicicletear. Capaz que hay otras personas que no les gusta, pero sí ir al club, conectar a los chicos con todo lo que es saludable, con todo lo que es deporte, porque eso es una pata muy importante de la mesa de su estabilidad. Tanto la alimentación correcta como el ejercicio físico. O sea que nosotros sabemos que la ansiedad va a estar. No la podemos eliminar. Tenemos que ayudar a que el chico la tramite y la maneje. O sea, tenemos que evitar esas cuestiones que a veces le generan ansiedad al chico. A veces los tiempos, ¿no? Nos levantamos y lo vamos a llevar al médico al mediodía. Bueno, vamos a ir al médico, el nene no quiere ir al médico. Entonces estamos toda la mañana recordándole que va a ir al médico. Y el nene se empieza a hacer películas, ¿qué me va a hacer médico? ¿Qué me va a decir? Entonces, esos tiempos nosotros como papás los podemos acortar. Media hora antes, el tiempo necesario, bueno, ahora bañarse porque nos vamos a ir, que tenemos que ir al doctor. Y ahí, si empiezan las conversaciones o las trabas, ir preguntándole, hablándole por qué estás mal, pero utilizar siempre preguntas abiertas, no dirigidas, no esa pregunta que te dice, ¿estás nervioso? ¿Sí o no? Te va a decir. Claro. No, lo que tenemos que hacer una pregunta abierta. La pregunta abierta lo obliga a hablar. ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué te hace sentirme nervioso? Y ahí con esa pregunta no le queda otra que decir, no, porque vamos a ir y yo le tengo miedo al médico. A ver, ¿por qué le vas a tener miedo? Sí, bueno, y ahí nosotros poder armar de acuerdo a los elementos que tenemos con respecto a la personalidad del niño, con respecto a las historias anteriores. ¿Te acordás en tal oportunidad que fuiste? ¿Te acordás que fue bueno? Y vos estuviste mejor. Bueno, eso es la idea de que vos resuelvas este tema que ahora te está molestando. Y también es importante alentarlos a que ellos toleren su ansiedad, Claro. ¿no? Decir, bueno, primero que la identifiquen, que la reconozcan, que la empiecen
a gestionar de la mejor, la manera más sana, porque bueno, la ansiedad lamentablemente está en todos, ¿no? Tenemos algún, supongo, ¿no? Algún grado de ansiedad. El acompañamiento en primera infancia es muy, muy importante, la comunicación, y no, como decías, ¿no? Comunicarse sin juzgar, sin decir, ¿cómo le vas a tener miedo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? No, siempre igual, no, no. Ver desde el lado más empático, ponerse en el lugar del niño cuando uno también fue niño, ¿no? Y también tuvo miedos. Exactamente, es muy importante el respeto de la emoción del niño, ¿no? El respeto, que a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sentís? Y Es válido, nunca es válido. darlo, claro, nunca, ¿cómo? ¿Tenés 10 años y vas a tener miedo? No, no, bien, a ver, y nos ponemos a analizar ese miedo para ver si es real, si es racional, si es una emoción. Y bueno, si es una emoción, sabemos que tenemos que tramitarla, no la podemos tachar y decir acá no pasa nada. Tenemos que poder charlar junto con el chico, darle un significado, decir, mira, el miedo, ¿cuándo lo tenemos que experimentar? Ante situaciones de incertidumbre o de cuestiones graves. En este caso, fíjate que no hay ese tipo de situaciones, así que podemos confiar. No hay incertidumbre, hay una cuestión de un proceso que tenemos que cumplir, pero es un proceso 100% favorable a vos. Entonces, poder analizar junto al niño todas las alternativas que a ellos les producen una sensación de ansiedad. Alentarlos que cuenten, decir, qué bueno que dijiste eso, aunque nos parezca que lo que dijo no está tan bien, o aún nos preocupe, ¿no? Por ejemplo, a veces los chicos te dicen algo, pues, Sí. claro, que uno se preocupa y dice, ¿cómo decís eso? Y saltamos. Entonces, lo único que estamos transmitiéndole al chico un mensaje de no digas las cosas como te vienen, porque es peligroso, porque más no. Aumenta la ansiedad eso, supongo que les aumenta más la ansiedad. En cambio, sí, como decíamos, el adulto respeta el sentimiento del niño, lo escucha, es como que van a estar un poco más tranquilos y capaz que puedan dominar por ese lado la ansiedad, ¿no? Edith, hermoso tema, se nos acaba la hora, la gente que quiera seguir charlando con vos, ¿dónde te busca? Me puede encontrar en las redes, en Instagram, Edith Monchau, por YouTube, por Facebook, Edith Monchau también. Y bueno, estoy siempre a disposición para charlar de lo que quieran. Pues te mandamos un gran abrazo y dejamos en claro que la ansiedad es algo que la mayoría, tanto adultos como niños, la vivimos. El tema es poder transitarla de la manera más sana, de primero reconocerla y después tratar de buscar herramientas que nos ayuden a seguir adelante sin que esto nos produzca preocupaciones o que nos lleve a la depresión también, ¿no? Exacto, son cuestiones parte de la vida que tenemos que aprender a enfrentar con calma y a decir, para todo hay herramientas, me nutro de las que yo necesito y salgo adelante. Y todo lo que nos pasa es válido. No Tal importa lo que te esté pasando, todo es válido. Para que nadie se sienta culpable, ¿no? Claro, Te mandamos un no, para abrazo. nada. Hasta el próximo miércoles. Chao, un beso grande a todos, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Seguimos en Segunda Mañana.